Buenos días, el propósito de esta presentación es hacer un recuento de información sobre reacciones químicas elaborada por 3 estudiantes del programa Ingeniería Ambiental para el área de Química. Nuestros nombres son Cristina Pacheco, Soraya Novoa y quien les habla, Alexandra Pedrosa. Los temas propuestos a desarrollar serán los siguientes: reacciones químicas en términos generales. Luego se profundizará en una de sus ramas o tipos que para el caso serán las reacciones precipitadas y sus características. Y por último, las problemáticas que se presenten en el campo de la ingeniería ambiental con sus posibles soluciones, y posteriormente se realizará la explicación de la ecuación química requerida para esta ocasión. Inicialmente veremos a detalle qué es una reacción química. Una reacción química o también cambio químico es un proceso químico y termodinámico donde dos o pueden ser más de dos sustancias se transforman y evolucionan o cambian significativamente, obteniendo como resultado nuevos elementos. ¿Cómo se producen? En este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos, y las que se obtienen después de la reacción química llamadas productos. ¿Dónde se producen? Se produce mayoritariamente en un medio acuoso, o en casi todos los casos ocurre así. Las reacciones ocurren en los organismos, tienen lugar en soluciones acuosas, quiere decir que las sustancias están disueltas en el agua, ya que el agua es el disolvente más potencial. Los requisitos para que una ecuación se considere como química son cumplir la ley de conservación de la materia, cumplir con la ley de conservación de la carga y cumplir con la ley de conservación de la energía. Estas ya fueron analizadas y estudiadas en la clase. ¿Cómo se representa una reacción química? Esta se representa mediante ecuaciones químicas o fórmulas. Fórmulas en las que se describen los reactivos y participantes y los productos obtenidos, a menudo indicando determinadas condiciones propias de la reacción, como la presencia de calor. Se debe indicar determinadas condiciones propias de la reacción, como la presencia de calor, catalizadores, luz, etc. La ecuación química se representa por medio de números y símbolos, llevándonos a una estructura como la siguiente, donde en color verde se representan los subíndices, que son los números 2 que aparecen después de Na y del hidrógeno. En azul, los coeficientes que se utilizan para el respectivo balanceo de la ecuación, y en estado rojo los estados de agregación, que son esenciales para poder determinar si una ecuación está bien. En color morado encontramos los signos de adición. Las características de una reacción química son procesos irreversibles, es decir, involucran la formación o destrucción de enlaces químicos entre las moléculas de los reactivos, generando una pérdida o ganancia de energía. En una reacción química la materia se transforma profundamente, aunque en ocasiones esta composición no puede apreciarse a simple vista. Aún así, las proporciones de los reactivos pueden medirse, de lo cual se ocupa la estequiometría. Por otro lado, las reacciones químicas generan productos determinados dependiendo de la naturaleza de los reactivos, pero también de las condiciones en las que la reacción se produzca. Otro aspecto importante en las reacciones químicas es la velocidad en la que ocurren, ya que el control de su velocidad es fundamental para su empleo en la industria, la medicina, etc. En este sentido, existen métodos para aumentar o disminuir la velocidad de una reacción química. Siguen los ejemplos.
En este caso vemos cómo reaccionan las sustancias hidrógeno y cloro, que son los reactantes o reactivos, formando ácido clorhídrico como su respectivo producto. Otro ejemplo clave para esta explicación es la reacción química de combustión. Estas son un tipo de reacciones químicas que se dan cuando un hidrocarburo reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. En términos más sencillos, la combustión es una reacción entre un material combustible y un oxidante. También podemos ver que es una ecuación que está perfectamente balanceada. En los reactivos existe una partícula de cloro, 4 de hidrógeno y 4 de oxígeno, igual que en los productos. Y en el diagrama o en la gráfica se representa el carbono, como las moléculas de color gris, en color azul las de oxígeno y en color naranja las de hidrógeno. Otro ejemplo son como anteriormente habíamos dicho, las reacciones son mayoritariamente irreversibles, pero existen pequeños casos donde también pueden ser reversibles. La primera se representa mediante una flecha que inicia de izquierda a derecha. Antes de ella están los reactivos y después de ella están los productos. Eso quiere decir que es irreversible. Y cuando queremos representar que sea reversible, simplemente ponemos la misma flecha y otra debajo de ella en la misma posición pero en diferente dirección. Bueno, las fórmulas químicas a la izquierda de la flecha de reacción representan las sustancias reaccionantes o reactantes. A la derecha de la flecha de reacción están las fórmulas químicas de las sustancias. En conclusión, y para dar paso a mi compañera, toda reacción química somete a la materia a una transformación química, alterando su estructura y composición molecular, a diferencia de los cambios químicos físicos que solo afectan su forma o estado de agregación. Los cambios químicos generalmente producen sustancias nuevas, distintas a las que teníamos al principio. Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza, sin que intervenga el ser humano, o también pueden ser generadas por el ser humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. Muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples combinadas mediante una o diversas reacciones químicas. Con esto finalizo mi parte y damos paso a la explicación más concreta sobre las reacciones de precipitación. La precipitación es una reacción que se lleva a cabo entre dos líquidos miscibles para separar un sólido. Este forma un precipitado que va a tener un peso, el cual pasa a ser una sedimentación por efecto de gravedad. Por otra parte, el método de separación más usado generalmente es la decantación, porque es el más sencillo de realizar. En la vida cotidiana cuando tenemos agua, a la que se le agrega un sólido que puede ser arena. La decantación consiste en verter el líquido solo ladeando el recipiente para quitar todo el líquido. Un ejemplo de reacción de precipitación ocurre al mezclar dos disoluciones de nitrato de plomo y otra de yoduro potásico. Ambas sales son electrolitos fuertes, por lo que se encontrarán totalmente disociadas en sus iones. En el caso del nitrato de plomo y en el caso del nitrato de potasio, disociado completamente. En la práctica, la disolución de nitrato de plomo es incolora y al añadirle la disolución de nitrato de potasio, se forma como producto final un precipitado de yoduro de plomo de color. A su vez, esta ecuación recibe el nombre de ecuación molecular por ser esta en la forma que se han escrito las distintas sustancias.
La ecuación iónica se consigue disociando completamente en sus iones a los electrolitos fuertes que se encuentran disueltos. Por ejemplo, el nitrato de plomo precipitado se escribe de la siguiente forma. Y la ecuación iónica neta se consigue eliminando de los dos miembros de la ecuación anterior a los iones, conocidos como iones. En esta ecuación podemos ver que siempre que reaccionen los iones, sean cuales sean las sales de las que se procedan, los iones espectador darán lugar a un precipitado de nitrato de plomo. Reacciones de precipitación dan como resultado la formación de un producto insoluble. Se utilizan en los métodos gravimétricos de análisis y en las titulaciones por precipitación. Se deposita como un sólido. Hay dos tipos de precipitados. Precipitado coloidal. Este está formado por partículas muy pequeñas que no precipitan por efecto de la gravedad, por lo cual la disolución tiene un aspecto turbio. Precipitado cristalino. Las partículas que forman el precipitado son grandes y la disolución queda transparente. Cuando dos soluciones se mezclan y se forma un compuesto sólido insoluble en agua que se precipita, estamos en presencia de una reacción de precipitación. El sólido formado se llama precipitado. Ejemplo: cuando el cromato de potasio y el nitrato de bario se disuelven en agua, ambos compuestos se separan en sus iones componentes. En solución acuosa, cuando el ion bario se encuentra con el ion cromato, se forma cromato de bario sólido, que no es soluble en agua. La precipitación es la reacción de comportamiento químico en la que se forma una sustancia insoluble a partir de una sustancia homogénea. A continuación, se ve el estado del proceso de precipitación. De izquierda a derecha, solución sobresaturada, suspensión y solución saturada con precipitado en la parte inferior. Una reacción de precipitación es una flecha hacia abajo, que en este caso está de color negro. Para poder desarrollar la siguiente ecuación, tenemos que primero balancearla. Entonces, digamos que los reactivos y los productos estén iguales. Y pues ahí vemos que se agrega nitrato de plata acuoso a una solución que contiene cloruro de potasio. Se observa la precipitación de un sólido blanco, cloruro de plata. El cloruro de plata ha formado un sólido, que se observa como un precipitado.